Crimen y castigo. Autor: Fyodor Dostoyevsky. Narrado por Wolfie el Curioso. Parte 3. Como en su visita anterior, Raskolnikov vio que la puerta se entreabría y que en la estrecha abertura aparecían dos ojos penetrantes que le miraban con desconfianza desde la sombra. En este momento, el joven perdió la sangre fría y cometió una imprudencia que estuvo a punto de echarlo todo a perder. Temiendo que la vieja, atemorizada ante la idea de verse a solas con un hombre cuyo aspecto no tenía nada de tranquilizador, intentara cerrar la puerta, Raskolnikov lo impidió mediante un fuerte tirón. La usurera quedó paralizada, pero no soltó el pestillo, aunque poco faltó para que cayera de bruces. Después, viendo que la vieja permanecía obstinadamente en el umbral, para no dejarle el paso libre, él se fue derecho a ella. Alena Ivanovna, aterrada, dio un salto atrás e intentó decir algo. Pero no pudo pronunciar una sola palabra y se quedó mirando al joven con los ojos muy abiertos. «Buenas tardes, Alena Ivanovna», empezó a decir en el tono más indiferente que le fue posible adoptar. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Hablaba con voz entrecortada, le temblaban las manos. Le traigo una cosa para empeñar, pero entremos, quiero que la vea a la luz». Y entró en el piso sin esperar a que la vieja lo invitara. Ella corrió tras él, dando suelta a su lengua. «Oiga, ¿quién es usted? ¿Qué desea?» «Ya me conoce usted, Alena Ivanovna. Soy Raskolnikov. Tenga, aquí tiene aquello de que le hablé el otro día». Le ofrecía el paquetito. Ella lo miró como dispuesta a cogerlo, pero inmediatamente cambió de opinión. Levantó los ojos y los fijó en el intruso. Lo observó con mirada penetrante, con un gesto de desconfianza e indignación. Pasó un minuto. Raskolnikov incluso creyó descubrir un chispazo de burla en aquellos ojillos, como si la vieja lo hubiese adivinado todo. Notó que perdía la calma, que tenía miedo, tanto que habría huido si aquel mudo examen se hubiese prolongado medio minuto más. «¿Por qué me mira así, como si no me conociera?», exclamó Raskolnikov de pronto, indignado también. «Si le conviene este objeto, lo toma, si no, me dirigiré a otra parte. No tengo por qué perder el tiempo». Dijo esto sin poder contenerse, a pesar suyo, pero su actitud resuelta pareció ahuyentar los recelos de Alena Ivanovna. «Es que lo has presentado de un modo». Y, mirando el paquetito, preguntó: «¿Qué me traes?» «Una pitillera de plata. Ya le hablé de ella la última vez que estuve aquí». Alena Ivanovna tendió la mano. «Pero, ¿qué te ocurre? Estás pálido, las manos le tiemblan. ¿Estás enfermo?» «Tengo fiebre», repuso Raskolnikov con voz anhelante. Y añadió, con un visible esfuerzo, «¿Cómo no ha de estar uno pálido cuando no come?». Las fuerzas volvían a abandonarle, pero su contestación pareció sincera. La usurera le quitó el paquetito de las manos. «¿Pero qué es esto?», volvió a preguntar, sopesándolo y dirigiendo nuevamente a Raskolnikov una larga y penetrante mirada. «Una pitillera. De plata. Véala». «Pues no parece que esto sea de plata. Sí que la has atado bien». Se acercó a la lámpara, todas las ventanas estaban cerradas, a pesar del calor asfixiante, y empezó a luchar por deshacer los nudos, dando la espalda a Raskolnikov y olvidándose de él momentáneamente. Raskolnikov se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo, pero la mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. En las dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. Temiendo estaba que el hacha se le cayese. De pronto, la cabeza empezó a darle vueltas. «¿Pero cómo demonio has atado esto?». «Vaya un enredo», exclamó la vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikov. No había que perder ni un segundo.
Sacó el hacha de debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y, sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Raskolnikov creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos, grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikov retrocedió para dejarlo caer. Luego se inclinó sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía. Raskolnikov dejó el hacha en el suelo, junto al cadáver, y empezó a registrar, procurando no mancharse de sangre, el bolsillo derecho, aquel bolsillo de donde él había visto, en su última visita, que la vieja sacaba las llaves. Conservaba plenamente la lucidez, no estaba aturdido, no sentía vértigos. Más adelante recordó que en aquellos momentos había procedido con gran atención y prudencia, que incluso había sido capaz de poner sus 5 sentidos en evitar mancharse de sangre. Pronto encontró las llaves, agrupadas en aquel llavero de acero que él ya había visto. Corrió con las llaves al dormitorio. Era una pieza de medianas dimensiones. A un lado había una gran vitrina llena de figuras de santos. Al otro, un gran lecho, perfectamente limpio y protegido por una cubierta acolchada confeccionada con trozos de seda de tamaño y color diferentes. Adosada a otra pared había una cómoda. Al acercarse a ella le ocurrió algo extraño. Apenas empezó a probar las llaves para intentar abrir los cajones, experimentó una sacudida. La tentación de dejarlo todo y marcharse le asaltó de súbito. Pero estas vacilaciones solo duraron unos instantes. Era demasiado tarde para retroceder. Y cuando sonreía, extrañado de haber tenido semejante ocurrencia, otro pensamiento, una idea realmente inquietante, se apoderó de su imaginación. Se dijo que acaso la vieja no hubiese muerto, que tal vez volviese en sí. Dejó las llaves y la cómoda y corrió hacia el cuerpo yaciente. Cogió el hacha, la levantó, pero no llegó a dejarla caer, era indudable que la vieja estaba muerta. Se inclinó sobre el cadáver para examinarlo de cerca y observó que tenía el cráneo abierto. Iba a tocarlo con el dedo, pero cambió de opinión, esta prueba era innecesaria. Sobre el entarimado se había formado un charco de sangre. En esto, Raskolnikov vio un cordón en el cuello de la vieja y empezó a tirar de él, pero era demasiado resistente y no se rompía. Además, estaba resbaladizo, impregnado de sangre. Intentó sacarlo por la cabeza de la víctima, tampoco lo consiguió, se enganchaba en alguna parte. Perdiendo la paciencia, pensó utilizar el hacha, partiría el cordón descargando un hachazo sobre el cadáver. Pero no se decidió a cometer esta atrocidad. Al fin, tras 2 minutos de tanteos, logró cortarlo, manchándose las manos de sangre pero sin tocar el cuerpo de la muerta. Un instante después, el cordón estaba en sus manos. Como había supuesto, era una bolsita lo que pendía del cuello de la vieja. También colgaban del cordón una medallita esmaltada y 2 cruces, una de madera de ciprés y otra de cobre. La bolsita era de piel de camello, rezumaba grasa y estaba repleta de dinero. Raskolnikov se la guardó en el bolsillo sin abrirla.
Arrojó las cruces sobre el cuerpo de la vieja y, esta vez cogiendo el hacha, volvió precipitadamente al dormitorio. Una impaciencia febril le impulsaba. Cogió las llaves y reanudó la tarea. Pero sus tentativas de abrir los cajones fueron infructuosas, no tanto a causa del temblor de sus manos como de los continuos errores que cometía. Veía, por ejemplo, que una llave no se adaptaba a una cerradura, y se obstinaba en introducirla. De pronto se dijo que aquella gran llave dentada que estaba con las otras pequeñas en el llavero no debía de ser de la cómoda, se acordaba de que ya lo había pensado en su visita anterior, sino de algún cofrecillo, donde tal vez guardaba la vieja todos sus tesoros. Se separó, pues, de la cómoda y se echó en el suelo para mirar debajo de la cama, pues sabía que era allí donde las viejas solían guardar sus riquezas. En efecto, vio un arca bastante grande, de más de 1 metro de longitud, tapizada de tafilete rojo. La llave dentada se ajustaba perfectamente a la cerradura. Abierta el arca, apareció un paño blanco que cubría todo el contenido. Debajo del paño había una pelliza de piel de liebre con forro rojo. Bajo la piel, un vestido de seda, y debajo de este, un chal. Más abajo solo había, al parecer, trozos de tela. Se limpió la sangre de las manos en el forro rojo. Como la sangre es roja, se verá menos sobre el rojo. De pronto cambió de expresión y se dijo, aterrado: «¡Qué insensatez, señor! Acabaré volviéndome loco». Pero cuando empezó a revolver los trozos de tela, de debajo de la piel salió un reloj de oro. Entonces no dejó nada por mirar. Entre los retazos del fondo aparecieron joyas, objetos empeñados, sin duda, que no habían sido retirados todavía, pulseras, cadenas, pendientes, alfileres de corbata. Algunas de estas joyas estaban en sus estuches, otras, cuidadosamente envueltas en papel de periódico en doble, y el envoltorio bien atado. No vaciló ni un segundo, introdujo la mano y empezó a llenar los bolsillos de su pantalón y de su gabán sin abrir los paquetes ni los estuches. Pero de pronto hubo de suspender el trabajo. Le parecía haber oído un rumor de pasos en la habitación inmediata. Se quedó inmóvil, helado de espanto. No, todo estaba en calma, sin duda, su oído le había engañado. Pero de súbito percibió un débil grito, o, mejor, un gemido sordo, entrecortado, que se apagó enseguida. De nuevo y durante 1 minuto reinó un silencio de muerte. Raskolnikov, en cuclillas ante el arca, esperó, respirando apenas. De pronto se levantó, empuñó el hacha y corrió a la habitación vecina. En esta habitación estaba Lisbeth. Tenía en las manos un gran envoltorio y contemplaba atónita el cadáver de su hermana. Estaba pálida como una muerta y parecía no tener fuerzas para gritar. Al ver aparecer a Raskolnikov, empezó a temblar como una hoja y su rostro se contrajo convulsivamente. Probó a levantar los brazos y no pudo, abrió la boca, pero de ella no salió sonido alguno. Lentamente fue retrocediendo hacia un rincón, sin dejar de mirar a Raskolnikov en silencio, aquel silencio que no tenía fuerzas para romper. Él se arrojó sobre ella con el hacha en la mano. Los labios de la infeliz se torcieron con una de esas muecas que solemos observar en los niños pequeños cuando ven algo que les asusta y empiezan a gritar sin apartar la vista de lo que causa su terror. Era tan cándida la pobre Lisbeth y estaba tan aturdida por el pánico que ni siquiera hizo el movimiento instintivo de levantar las manos para proteger su cabeza, se limitó a dirigir el brazo izquierdo hacia el asesino como si quisiera apartarlo. El hacha cayó de pleno sobre el cráneo, hendió la parte superior del hueso frontal y casi llegó al occipucio. Lisbeth se desplomó. Raskolnikov perdió por completo la cabeza, se apoderó del envoltorio, después lo dejó caer y corrió al vestíbulo. Su terror iba en aumento, sobre todo después de aquel segundo crimen que no había proyectado, y solo pensaba en huir.
Si en aquel momento hubiese sido capaz de ver las cosas más claramente, de advertir las dificultades, el horror y lo absurdo de su situación, si hubiese sido capaz de prever los obstáculos que tenía que salvar y los crímenes que aún habría podido cometer para salir de aquella casa y volver a la suya, ¿acaso habría renunciado a la lucha y se habría entregado, pero no por cobardía, sino por el horror que le inspiraban sus crímenes? Esta sensación de horror aumentaba por momentos. Por nada del mundo habría vuelto al lado del arca, y ni siquiera a las 2 habitaciones interiores. Sin embargo, poco a poco iban acudiendo a su mente otros pensamientos. Incluso llegó a caer en una especie de delirio. A veces se olvidaba de las cosas esenciales y fijaba su atención en los detalles más superfluos. Sin embargo, como dirigiera una mirada a la cocina y viese que debajo de un banco había un cubo con agua, se le ocurrió lavarse las manos y limpiar el hacha. Sus manos estaban manchadas de sangre, pegajosas. Introdujo el hacha en el cubo, después cogió un trozo de jabón que había en un plato agrietado sobre el alféizar de la ventana y se lavó. Seguidamente sacó el hacha del cubo, limpió el hierro y estuvo lo menos 3 minutos frotando el mango que había recibido salpicaduras de sangre. Lo secó todo con un trapo puesto a secar en una cuerda tendida a través de la cocina, y luego examinó detenidamente el hacha junto a la ventana. Las huellas acusadoras habían desaparecido, pero el mango estaba todavía húmedo. Después de colgar el hacha del nudo corredizo debajo de su gabán, inspeccionó sus pantalones, su americana, sus botas, tan minuciosamente como le permitió la escasa luz que había en la cocina. A simple vista, su indumentaria no presentaba ningún indicio sospechoso. Solo las botas estaban manchadas de sangre. Mojó un trapo y las lavó. Pero sabía que no veía bien y que tal vez no percibía manchas perfectamente visibles. Luego quedó indeciso en medio de la cocina, presa de un pensamiento angustioso. Se decía que tal vez se había vuelto loco, que no se hablaba en disposición de razonar ni de defenderse, que solo podía ocuparse en cosas que le conducían a la perdición. Señor, Dios mío, es preciso huir, huir. Y corrió al vestíbulo. Entonces sintió el terror más profundo que había sentido en toda su vida. Permaneció un momento inmóvil, como si no pudiera dar crédito a sus ojos. La puerta del piso, la que daba a la escalera, aquella a la que había llamado hacía unos momentos, la puerta por la cual había entrado, estaba entreabierta, y así había estado durante toda su estancia en el piso. Sí, había estado abierta. La vieja se había olvidado de cerrarla, o tal vez no fue olvido, sino precaución. Lo chocante era que él había visto a Lisbeth dentro del piso. Como no se le ocurrió pensar que si había entrado sin llamar, la puerta tenía que estar abierta. No iba a haber entrado filtrándose por la pared. Se arrojó sobre la puerta y echó el cerrojo. Acabo de hacer otra tontería. Hay que huir, hay que huir. Descorrió el cerrojo, abrió la puerta y aguzó el oído. Así estuvo un buen rato. Se oían gritos lejanos. Sin duda llegaban del portal. 2 fuertes voces cambiaban injurias. ¿Qué hará ahí esa gente? Esperó. Al fin las voces dejaron de oírse, cesaron de pronto. Los que disputaban debían de haberse marchado. Ya se disponía a salir cuando la puerta del piso inferior se abrió estrepitosamente y alguien empezó a bajar la escalera canturreando. ¿Pero por qué harán tanto ruido?, pensó. Cerró de nuevo la puerta y de nuevo esperó. Al fin todo quedó sumido en un profundo silencio. No se oía ni el rumor más leve, pero ya iba a bajar cuando percibió ruido de pasos. El ruido venía de lejos, del principio de la escalera seguramente. Andando el tiempo, Raskolnikov recordó perfectamente que, apenas oyó estos pasos, tuvo el presentimiento de que terminarían en el 4.º piso, de que aquel hombre se dirigía a casa de la vieja. ¿De dónde nació este presentimiento? ¿Acaso el ruido de aquellos pasos tenía alguna
Particularidad significativa. Eran lentos, pesados, regulares. Los pasos llegaron al primer piso. Siguieron subiendo. Eran cada vez más perceptibles. Llegó un momento en que incluso se oyó un jadeo asmático. Ya estaba en el tercer piso. Viene aquí, viene aquí. Raskolnikov quedó petrificado. Le parecía estar viviendo una de esas pesadillas en que nos vemos perseguidos por enemigos implacables que están a punto de alcanzarnos y asesinarnos, mientras nosotros nos sentimos como clavados en el suelo, sin poder hacer movimiento alguno para defendernos. Las pisadas se oían ya en el tramo que terminaba en el cuarto piso. De pronto, Raskolnikov salió de aquel pasmo que le tenía inmóvil, volvió al interior del departamento con paso rápido y seguro, cerró la puerta y echó el cerrojo, todo procurando no hacer ruido. El instinto lo guiaba. Una vez bien cerrada la puerta, se quedó junto a ella, encogido, conteniendo la respiración. El desconocido estaba ya en el rellano. Se encontraba frente a Raskolnikov, en el mismo sitio desde donde el joven había tratado de percibir los ruidos del interior hacía un rato, cuando solo la puerta lo separaba de la vieja. El visitante respiró varias veces profundamente. Debe de ser un hombre alto y grueso, pensó Raskolnikov llevando la mano al mango del hacha. Verdaderamente, todo aquello parecía un mal sueño. El desconocido tiró violentamente del cordón de la campanilla. Cuando vibró el sonido metálico, al visitante le pareció oír que algo se movía dentro del piso, y durante unos segundos escuchó atentamente. Volvió a llamar, volvió a escuchar y, de pronto, sin poder contener su impaciencia, empezó a sacudir la puerta, asiendo firmemente el tirador. Raskolnikov miraba aterrado el cerrojo que se agitaba dentro de la hembrilla, dando la impresión de que iba a saltar de un momento a otro. Un siniestro horror se apoderó de él. Tan violentas eran las sacudidas que se comprendían los temores de Raskolnikov. Momentáneamente concibió la idea de sujetar el cerrojo y con él la puerta, pero desistió al comprender que el otro podía advertirlo. Perdió por completo la serenidad, la cabeza volvía a darle vueltas. «Voy a caer», se dijo. Pero en aquel momento oyó que el desconocido empezaba a hablar, y esto le devolvió la calma. «¿Estarán durmiendo o las habrán estrangulado?», murmuró. «El demonio las lleve, a las dos, a Elena Ivanovna, la vieja bruja, y a Lisbeth Ivanovna, la belleza idiota. Abrid de una vez, mujerucas. Están durmiendo, no me cabe duda». Estaba desesperado. Tiró del cordón lo menos 10 veces más y tan fuerte como pudo. Se veía claramente que era un hombre enérgico y que conocía la casa. En este momento se oyeron, ya muy cerca, unos pasos suaves y rápidos. Evidentemente, otra persona se dirigía al piso cuarto. Raskolnikov no oyó al nuevo visitante hasta que estaban llegando al descansillo. «No es posible que no haya nadie», dijo el recién llegado con voz sonora y alegre, dirigiéndose al primer visitante que seguía haciendo sonar la campanilla. «Buenas tardes, Koch». Un hombre joven, a juzgar por su voz, se dijo Raskolnikov inmediatamente. «No sé qué demonios ocurre», repuso Koch. «Hace un momento casi echo abajo la puerta. ¿Y usted de qué me conoce? ¡Qué mala memoria! Anteayer le gané 3 partidas de billar, una tras otra, en el Gambrinus». «Ah, sí. Y dice usted que no están. Qué raro. Hasta me parece imposible. ¿A dónde puede haber ido esa vieja? Tengo que hablar con ella». «Yo también tengo que hablarle, amigo mío». «¿Qué le vamos a hacer?», exclamó el joven. «Nos tendremos que ir por donde hemos venido. Y yo que creía que saldría de aquí con dinero. Claro que nos tendremos que marchar. Pero ¿por qué me citó? Ella misma me dijo que viniera a esta hora. Con la caminata que me he dado para venir de mi casa aquí. ¿Dónde demonio estará? No lo comprendo.
Esta bruja decrépita no se mueve nunca de casa porque apenas puede andar. Y, de pronto, se le ocurre marcharse a dar un paseo. ¿Y si preguntáramos al portero? ¿Para qué? Para saber si está en casa o cuándo volverá. Preguntar, pero si no sale nunca. Volvió a sacudir la puerta. Es inútil, no hay más solución que marcharse. Oiga, exclamó de pronto el joven. Fíjese bien, la puerta cede un poco cuando se tira. Bueno, ¿y qué? Esto demuestra que no está cerrada con llave, sino con cerrojo. Lo oye resonar cuando se mueve la puerta. ¿Y qué? Pero no comprende, esto prueba que una de ellas está en la casa. Si hubieran salido las dos, habrían cerrado con llave por fuera, de ningún modo habrían podido echar el cerrojo por dentro. Lo oye. Hay que estar en casa para poder echar el cerrojo, no comprende. En fin, que están y no quieren abrir. Sí, claro, no cabe duda, exclamó Koch, asombrado. ¿Pero qué demonio estarán haciendo? Y empezó a sacudir la puerta furiosamente. Déjelo. Es inútil, dijo el joven. Hay algo raro en todo esto. Ha llamado usted muchas veces, ha sacudido violentamente la puerta y no abren. Esto puede significar que las dos están desvanecidas ¿o qué? Lo mejor es que vayamos a avisar al portero para que vea lo que ocurre. Buena idea. Los dos se dispusieron a bajar. No, dijo el joven, usted quédese aquí. Iré yo a buscar al portero. ¿Por qué he de quedarme? Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Bien, me quedaré. Óigame, estoy estudiando para juez de instrucción. Aquí hay algo que no está claro, esto es evidente. Después de decir esto en un tono lleno de vehemencia, el joven empezó a bajar la escalera a grandes zancadas. Cuando se quedó solo, Koch llamó una vez más, discretamente, y luego, pensativo, empezó a sacudir la puerta para convencerse de que el cerrojo estaba echado. Seguidamente se inclinó, jadeante, y aplicó el ojo a la cerradura. Pero no pudo ver nada porque la llave estaba puesta por dentro. En pie ante la puerta, Raskolnikov asía fuertemente el mango del hacha. Era presa de una especie de delirio. Estaba dispuesto a luchar con aquellos hombres si conseguían entrar en el departamento. Al oír sus golpes y sus comentarios, más de una vez había estado a punto de poner término a la situación hablándoles a través de la puerta. A veces le dominaba la tentación de insultarlos, de burlarse de ellos, e incluso deseaba que entrasen en el piso. Que acaben de una vez. Pensaba. ¿Pero dónde se habrá metido ese hombre?, murmuró el de fuera. Habían pasado ya varios minutos y nadie subía. Koch empezaba a perder la calma. ¿Pero dónde se habrá metido ese hombre?, gruñó. Al fin, agotada su paciencia, se fue escaleras abajo con su paso lento, pesado, ruidoso. ¿Qué hacer, Dios mío? Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. No se percibía el menor ruido. Sin más vacilaciones, salió, cerró la puerta lo mejor que pudo y empezó a bajar. Inmediatamente, solo había bajado 3 escalones, oyó gran alboroto más abajo. ¿Qué hacer? No había ningún sitio donde esconderse. Volvió a subir a toda prisa. Tú, espera. El que profería estos gritos acababa de salir de uno de los pisos inferiores y corría escaleras abajo, no ya al galope, sino en tromba. Mitri, vociferaba hasta desgañitarse. Te has vuelto loco. Así vayas a parar al infierno. Los gritos se apagaron, los últimos habían llegado ya de la entrada. Todo volvió a quedar en silencio. Pero, transcurridos apenas unos segundos, varios hombres que conversaban a grandes voces empezaron a subir tumultuosamente la escalera. Eran 3 o 4. Raskolnikov reconoció la sonora voz del joven de antes.
Comprendiendo que no los podía eludir, se fue resueltamente a su encuentro. Sea lo que Dios quiera. Si me paran, estoy perdido, y si ese me dejan pasar, también, pues luego se acordarán de mí. El encuentro parecía inevitable, ya solo les separaba un piso. Pero, de pronto, la salvación. Unos escalones más abajo, a su derecha, vio un piso abierto y vacío. Era el departamento del segundo, donde trabajaban los pintores. Como si lo hubiesen hecho adrede, acababan de salir. Seguramente fueron ellos los que bajaron la escalera corriendo y alborotando. Los techos estaban recién pintados. En medio de una de las habitaciones había todavía una cubeta, un bote de pintura y un pincel. Raskolnikov se introdujo en el piso furtivamente y se escondió en un rincón. Tuvo el tiempo justo. Los hombres estaban ya en el descansillo. No se detuvieron, siguieron subiendo hacia el cuarto sin dejar de hablar a voces. Raskolnikov esperó un momento. Después salió de puntillas y se lanzó velozmente escaleras abajo. Nadie en la escalera, nadie en el portal. Salió rápidamente y dobló hacia la izquierda. Sabía perfectamente que aquellos hombres estarían ya en el departamento de la vieja, que les habría sorprendido encontrar abierta la puerta que hacía unos momentos estaba cerrada, que estarían examinando los cadáveres, que enseguida habrían deducido que el criminal se hallaba en el piso cuando ellos llamaron y que acababa de huir. Y tal vez incluso sospechaban que se había ocultado en el departamento vacío cuando ellos subían. Sin embargo, Raskolnikov no se atrevía a apresurar el paso, no se atrevía aunque tendría que recorrer aún un centenar de metros para llegar a la primera esquina. Si entrara en un portal, se decía, y me escondiese en la escalera. No, sería una equivocación. Debo tirar el hacha. ¿Y si tomara un coche? Tampoco, tampoco. Las ideas se le embrollaban en el cerebro. Al fin vio una callejuela y penetró en ella más muerto que vivo. Era evidente que estaba casi salvado. Allí corría menos riesgo de infundir sospechas. Además, la estrecha calle estaba llena de transeúntes, entre los que él era como un grano de arena. Pero la tensión de ánimo le había debilitado de tal modo que apenas podía andar. Gruesas gotas de sudor resbalaban por su semblante, su cuello estaba empapado. «Vaya merluza, amigo», le gritó una voz cuando desembocaba en el canal. Había perdido por completo la cabeza, cuanto más andaba, más turbado se sentía. Al llegar al malecón y verlo casi vacío, el miedo de llamar la atención le sobrecogió y volvió a la callejuela. Aunque estaba a punto de caer desfallecido, dio un rodeo para llegar a su casa. Cuando cruzó la puerta, aún no había recobrado la presencia de ánimo. Ya en la escalera, se acordó del hacha. Aún tenía que hacer algo importantísimo, dejar el hacha en su sitio sin llamar la atención. Raskolnikov no estaba en situación de comprender que, en vez de dejar el hacha en el lugar de donde la había cogido, era preferible deshacerse de ella, arrojándola, por ejemplo, al patio de cualquier casa. Sin embargo, todo salió a pedir de boca. La puerta de la garita estaba cerrada, pero no con llave. Esto parecía indicar que el portero estaba allí. Sin embargo, Raskolnikov había perdido hasta tal punto la facultad de razonar, que se fue hacia la garita y abrió la puerta. Si en aquel momento hubiese aparecido el portero y le hubiera preguntado, ¿qué desea?, él, seguramente, le habría devuelto el hacha con el gesto más natural. Pero la garita estaba vacía como la vez anterior, y Raskolnikov pudo dejar el hacha debajo del banco, entre los leños, exactamente como la encontró. Inmediatamente subió a su habitación, sin encontrar a nadie en la escalera. La puerta del departamento de la patrona estaba cerrada. Ya en su aposento, se echó vestido en el diván y quedó sumido en una especie de inconsciencia que no era la del sueño.
Si alguien hubiese entrado entonces en el aposento, Raskolnikov, sin duda, se habría sobresaltado y habría proferido un grito. Su cabeza era un hervidero de retazos de ideas, pero él no podía captar ninguno, por mucho que se empeñaba en ello. Raskolnikov permaneció largo tiempo acostado. A veces, salía a medias de su letargo y se percataba de que la noche estaba muy avanzada, pero no pensaba en levantarse. Cuando el día apuntó, él seguía tendido de bruces en el diván, sin haber logrado sacudir aquel sopor que se había adueñado de todo su ser. De la calle llegaron a su oído gritos estridentes y aullidos ensordecedores. Estaba acostumbrado a oírlos bajo su ventana todas las noches a eso de las 2. Esta vez el escándalo lo despertó. Ya salen los borrachos de las tabernas, se dijo, deben de ser más de las 2. Y dio tal salto que parecía que le habían arrancado del diván. Ya las 2. Es posible. Se sentó y, de pronto, acudió a su memoria todo lo ocurrido. En los primeros momentos creyó volverse loco. Sentía un frío glacial, pero esta sensación procedía de la fiebre que se había apoderado de él durante el sueño. Su temblor era tan intenso que en la habitación resonaba el castañeteo de sus dientes. Un vértigo horrible le invadió. Abrió la puerta y estuvo un momento escuchando. Todo dormía en la casa. Paseó una mirada de asombro sobre sí mismo y por todo cuanto le rodeaba. Había algo que no comprendía. ¿Cómo era posible que se le hubiera olvidado pasar el pestillo de la puerta? Además, se había acostado vestido e incluso con el sombrero que se le había caído y estaba allí, en el suelo, al lado de su almohada. Si alguien entrara, creería que estoy borracho, pero... Corrió a la ventana. Había bastante claridad. Se inspeccionó cuidadosamente de pies a cabeza. Miró y remiró sus ropas. Ninguna huella. No, así no podía verse. Se desnudó, aunque seguía temblando por efecto de la fiebre, y volvió a examinar sus ropas con gran atención. Pieza por pieza, las miraba por el derecho y por el revés, temeroso de que le hubiera pasado algo por alto. Todas las prendas, hasta la más insignificante, las examinó 3 veces. Lo único que vio fue unas gotas de sangre coagulada en los desflecados bordes de los bajos del pantalón. Con un cortaplumas cortó estos flecos. Se dijo que ya no tenía nada más que hacer, pero de pronto se acordó de que la bolsita y todos los objetos que la tarde anterior había cogido del arca de la vieja estaban todavía en sus bolsillos. Aún no había pensado en sacarlos para esconderlos, no se le había ocurrido ni siquiera cuando había examinado las ropas. En fin, manos a la obra. En un abrir y cerrar de ojos vació los bolsillos sobre la mesa y luego los volvió del revés para convencerse de que no había quedado nada en ellos. Acto seguido se lo llevó todo a un rincón del cuarto, donde el papel estaba roto y despegado a trechos de la pared. En una de las bolsas que el papel formaba introdujo el montón de menudos paquetes. Todo arreglado, se dijo alegremente. Y se quedó mirando con gesto estúpido la grieta del papel que se había abierto todavía más. De súbito se estremeció de pies a cabeza. «Señor, Dios mío», murmuró, desesperado. «¿Qué he hecho? ¿Qué me ocurre? ¿Es eso un escondite? Es así como se ocultan las cosas». Sin embargo, hay que tener en cuenta que Raskolnikov no había pensado para nada en aquellas joyas. Creía que solo se apoderaría de dinero, y esto explica que no tuviera preparado ningún escondrijo. «¿Pero por qué me he alegrado?», se preguntó. «No es un disparate esconder así las cosas. No cabe duda de que estoy perdiendo la razón». Sintiéndose en el límite de sus fuerzas, se sentó en el diván. Otra vez recorrieron su cuerpo los escalofríos de la fiebre. Maquinalmente se apoderó de su destrozado abrigo de estudiante que tenía al alcance de la mano, en una silla, y se cubrió con él. Pronto cayó en un sueño que tenía algo de delirio.
Perdió por completo la noción de las cosas, pero al cabo de 5 minutos se despertó, se levantó de un salto y se arrojó con un gesto de angustia sobre sus ropas. ¿Cómo puedo haberme dormido sin haber hecho nada? El nudo corredizo está todavía en el sitio en que lo cosí. Haber olvidado un detalle tan importante, una prueba tan evidente. Arrancó el cordón, lo deshizo e introdujo las tiras de tela debajo de su almohada, entre su ropa interior. Me parece que esos trozos de tela no pueden infundir sospechas a nadie. Por lo menos, así lo creo, se dijo de pie en medio de la habitación. Después, con una atención tan tensa que resultaba dolorosa, empezó a mirar en todas direcciones para asegurarse de que no se le había olvidado nada. Ya se sentía torturado por la convicción de que todo le abandonaba, desde la memoria a la más simple facultad de razonar. ¿Es esto el comienzo del suplicio? Sí, lo es. Los flecos que había cortado de los bajos del pantalón estaban todavía en el suelo, en medio del cuarto, expuestos a las miradas del primero que llegase. ¿Pero qué me pasa?, exclamó, confundido. En este momento le asaltó una idea extraña, pensó que acaso sus ropas estaban llenas de manchas de sangre y que él no podía verlas debido a la merma de sus facultades. De pronto se acordó de que la bolsita estaba manchada también. Hasta en mi bolsillo debe de haber sangre, ya que estaba húmeda cuando me la guardé. Inmediatamente volvió del revés el bolsillo y vio que, en efecto, había algunas manchas en el forro. Un suspiro de alivio salió de lo más hondo de su pecho y pensó, triunfante, la razón no me ha abandonado completamente, no he perdido la memoria ni la facultad de reflexionar, puesto que he caído en este detalle. Ha sido solo un momento de debilidad mental producido por la fiebre. Y arrancó todo el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En este momento, un rayo de sol iluminó su bota izquierda, y Raskolnikov descubrió, a través de un agujero del calzado, una mancha acusadora en el calcetín. Se quitó la bota y comprobó que, en efecto, era una mancha de sangre, toda la puntera del calcetín estaba manchada. ¿Pero qué hacer? ¿Dónde tirar los calcetines, los flecos, el bolsillo? En pie en medio de la habitación, con aquellas piezas acusadoras en las manos, se preguntaba: ¿debo de echarlo todo en la estufa? No hay que olvidar que las investigaciones empiezan siempre por las estufas. ¿Y si lo quemara aquí mismo? ¿Pero cómo, si no tengo cerillas? Lo mejor es que me lo lleve y lo tire en cualquier parte. Sí, en cualquier parte y ahora mismo. Y mientras hacía mentalmente esta afirmación, se sentó de nuevo en el diván. Luego, en vez de poner en práctica sus propósitos, dejó caer la cabeza en la almohada. Volvía a sentir escalofríos. Estaba helado. De nuevo se echó encima su abrigo de estudiante. Varias horas estuvo tendido en el diván. De vez en cuando pensaba, sí, hay que ir a tirar todo esto en cualquier parte para no pensar más en ello. Hay que ir inmediatamente, y más de una vez se agitó en el diván con el propósito de levantarse, pero no le fue posible. Al fin un golpe violento dado en la puerta le sacó de su marasmo. «Abre si no te has muerto», gritó Nastasia sin dejar de golpear la puerta con el puño. «Siempre está tumbado. Se pasa el día durmiendo como un perro. Como lo que es. Abre ya, son más de las 10. Tal vez no esté», dijo una voz de hombre. La voz del portero, se dijo al punto Raskolnikov. «¿Qué querrá de mí?». Se levantó de un salto y quedó sentado en el diván. El corazón le latía tan violentamente que le hacía daño. «Y echado el pestillo», observó Nastasia. «Por lo visto, tiene miedo de que se lo lleven. ¿Quieres levantarte y abrir de una vez?». «¿Qué querrán? ¿Qué hace aquí el portero? Se ha descubierto todo, no cabe duda. Debo abrir o hacerme el sordo. Así cojan la peste». Se levantó a medias, tendió el brazo y tiró del pestillo. La habitación era tan estrecha que podía abrir la puerta sin dejar el diván.
No se había equivocado, eran Nastasia y el portero. La sirvienta le dirigió una mirada extraña. Raskolnikov miraba al portero con desesperada osadía. Este presentaba al joven un papel gris, doblado y burdamente lacrado. «Esto han traído de la comisaría». «¿De qué comisaría?» «De la comisaría de policía». «¿De qué comisaría ha de ser?» «¿Pero qué quiere de mí la policía?» «Yo qué sé, es una citación y tiene que ir». Miró fijamente a Raskolnikov, pasó una mirada por el aposento y se dispuso a marcharse. «Tienes cara de enfermo», dijo Nastasia, que no quitaba ojo a Raskolnikov. Al oír estas palabras, el portero volvió la cabeza, y la sirvienta le dijo: «Tiene fiebre desde ayer». Raskolnikov no contestó. Tenía aún el pliego en la mano, sin abrirlo. «Quédate acostado», dijo Nastasia, compadecida, al ver que Raskolnikov se disponía a levantarse. «Si estás enfermo, no vayas. No hay prisa». Tras una pausa, preguntó: «¿Qué tienes en la mano?» Raskolnikov siguió la mirada de la sirvienta y vio en su mano derecha los flecos del pantalón, los calcetines y el bolsillo. Había dormido así. Más tarde recordó que en las vagas vigilias que interrumpían su sueño febril apretaba todo aquello fuertemente con la mano y que volvía a dormirse sin abrirla. «Recoges unos pingajos y duermes con ellos como si fueran un tesoro». Se echó a reír con su risa histérica. Raskolnikov se apresuró a esconder debajo del gabán el triple cuerpo del delito y fijó en la doméstica una mirada retadora. Aunque en aquellos momentos fuera incapaz de discurrir con lucidez, se dio cuenta de que estaba recibiendo un trato muy distinto al que se da a una persona a la que van a detener. Pero, ¿por qué le citaba la policía? «Debes tomar un poco de té. Voy a traértelo. ¿Quieres? Ha sobrado». «No, no quiero té», balbuceó. «Voy a ver qué quiere la policía. Ahora mismo voy a presentarme». «Pero si no podrás ni bajar la escalera». «He dicho que voy». «Allá tú». Salió detrás del portero. Inmediatamente, Raskolnikov se acercó a la ventana y examinó a la luz del día los calcetines y los flecos. Las manchas están, pero apenas se ven, el barro y el roce de la bota las ha esfumado. El que no lo sepa, no las verá. Por lo tanto y afortunadamente, Nastasia no las ha podido ver, estaba demasiado lejos. Entonces abrió el pliego con mano temblorosa. Hubo de leerlo y releerlo varias veces para comprender lo que decía. Era una citación redactada en la forma corriente, en la que se le indicaba que debía presentarse aquel mismo día, a las 9:30, en la comisaría del distrito. «Qué cosa más rara», se dijo mientras se apoderaba de él una dolorosa ansiedad. «No tengo nada que ver con la policía, y me cita precisamente hoy. Señor, que termine esto cuanto antes». Iba a arrodillarse para rezar, pero, en vez de hacerlo, se echó a reír. No se reía de los rezos, sino de sí mismo. Empezó a vestirse rápidamente. «Si he de morir, ¿qué le vamos a hacer?». Y se dijo inmediatamente: «He de ponerme los calcetines. El polvo de las calles cubrirá las manchas». Apenas se hubo puesto el calcetín ensangrentado, se lo quitó con un gesto de horror e inquietud. Pero enseguida recordó que no tenía otros, y se lo volvió a poner, echándose de nuevo a reír. «Bah, esto no son más que prejuicios. Todo es relativo en este mundo, los hábitos, las apariencias, todo, en fin». Sin embargo, temblaba de pies a cabeza. «Ya está, ya lo tengo puesto y bien puesto». Pronto pasó de la hilaridad a la desesperación. «Esto es superior a mis fuerzas». Las piernas le temblaban. De miedo, barbotó. Todo le daba vueltas, le dolía la cabeza a consecuencia de la fiebre. «Esto es una celada. Quieren atraerme, cogerme desprevenido», pensó mientras se dirigía a la escalera. «Lo peor es que estoy aturdido, que puedo decir lo que no debo».
Ya en la escalera, recordó que las joyas robadas estaban aún donde las había puesto, detrás del papel despegado y roto de la pared de la habitación. Tal vez hagan un registro aprovechando mi ausencia. Se detuvo un momento, pero era tal la desesperación que le dominaba, era su desesperación. Tan cínica, tan profunda, que hizo un gesto de impotencia y continuó su camino. Con tal que todo termine rápidamente. El calor era tan insoportable como en los días anteriores. Hacía tiempo que no había caído ni una gota de agua. Siempre aquel polvo, aquellos montones de cal y de ladrillos que obstruían las calles. Y el hedor de las tiendas llenas de suciedad, y de las tabernas, y aquel hervidero de borrachos, buhoneros, coches de alquiler. El fuerte sol le cegó y le produjo vértigos. Los ojos le dolían hasta el extremo de que no podía abrirlos. Así les ocurre en los días de sol a todos los que tienen fiebre. Al llegar a la esquina de la calle que había tomado el día anterior, dirigió una mirada furtiva y angustiosa a la casa. Y volvió enseguida los ojos. Si me interrogan, tal vez confiese, pensaba mientras se iba acercando a la comisaría. La comisaría se había trasladado al cuarto piso de una casa nueva situada a unos 300 metros de su alojamiento. Raskolnikov había ido una vez al antiguo local de la policía, pero de esto hacía mucho tiempo. Al cruzar la puerta vio a la derecha una escalera por la que bajaba un mujik con un cuaderno en la mano. Debe de ser una ordenanza. Por lo tanto, esa escalera conduce a la comisaría. Y, aunque no estaba seguro de ello, empezó a subir. No quería preguntar a nadie. Entraré, me pondré de rodillas y lo confesaré todo, pensaba mientras se iba acercando al cuarto piso. La escalera, fina y dura, rezumaba suciedad. Las cocinas de los 4 pisos daban a ella y sus puertas estaban todo el día abiertas de par en par. El calor era asfixiante. Se veían subir y bajar ordenanzas con sus carpetas debajo del brazo, agentes y toda suerte de individuos de ambos sexos que tenían algún asunto en la comisaría. La puerta de las oficinas estaba abierta. Raskolnikov entró y se detuvo en la antesala, donde había varios mujiks. El calor era allí tan insoportable como en la escalera. Además, el local estaba recién pintado y se desprendía de él un olor que daba náuseas. Después de haber esperado un momento, el joven pasó a la pieza contigua. Todas las habitaciones eran reducidas y bajas de techo. La impaciencia le impedía seguir esperando y le impulsaba a avanzar. Nadie le prestaba la menor atención. En la segunda dependencia trabajaban varios escribientes que no iban mucho mejor vestidos que él. Todos tenían un aspecto extraño. Raskolnikov se dirigió a uno de ellos. ¿Qué quieres? El joven le mostró la citación. ¿Es usted estudiante?, preguntó otro, tras haber echado una ojeada al papel. Sí, estudiaba. El escribiente lo observó sin ningún interés. Era un hombre de cabellos enmarañados y mirada vaga. Parecía dominado por una idea fija. Por este hombre no me enteraré de nada. Todo le es indiferente, pensó Raskolnikov. Vaya usted al secretario, dijo el escribiente, señalando con el dedo la habitación del fondo. Raskolnikov se dirigió a ella. Esta pieza, la cuarta, era sumamente reducida y estaba llena de gente. Las personas que había en ella iban un poco mejor vestidas que las que el joven acababa de ver. Entre ellas había 2 mujeres. Una iba de luto y vestía pobremente. Estaba sentada ante el secretario y escribía lo que él le dictaba. La otra era de formas opulentas y cara colorada. Vestía ricamente y llevaba en el pecho un broche de gran tamaño. Estaba aparte y parecía esperar algo. Raskolnikov presentó el papel al secretario. Este le dirigió una ojeada y dijo: «Espere». Después siguió dictando a la dama enlutada. El joven respiró.
No me han llamado por lo que yo creía, se dijo. Y fue recobrándose poco a poco. Luego pensó, la menor torpeza, la menor imprudencia puede perderme. Es lástima que no circule más aire aquí. Uno se ahoga. La cabeza me da más vueltas que nunca y soy incapaz de discurrir. Sentía un profundo malestar y temía no poder vencerlo. Trataba de fijar su pensamiento en cuestiones indiferentes, pero no lo conseguía. Sin embargo, el secretario le interesaba vivamente. Se dedicó a estudiar su fisonomía. Era un joven de unos 22 años, pero su rostro, cetrino y lleno de movilidad, le hacía parecer menos joven. Iba vestido a la última moda. Una raya que era una obra de arte dividía en dos sus cabellos brillantes de cosmético. Sus dedos, blancos y perfectamente cuidados, estaban cargados de sortijas. En su chaleco pendían varias cadenas de oro. Con gran desenvoltura cambió unas palabras en francés con un extranjero que se hallaba cerca de él. Siéntese, Luisa Ivanovna, dijo después a la gruesa, colorada y ricamente ataviada señora, que permanecía en pie, como si no se atreviera a sentarse, aunque tenía una silla a su lado. Ich danke, respondió Luisa Ivanovna en voz baja. Se sentó con un frufrú de sedas. Su vestido, azul pálido guarnecido de blancos encajes, se hinchó en torno de ella como un globo y llenó casi la mitad de la pieza, a la vez que un exquisito perfume se esparcía por la habitación. Pero ella parecía avergonzada de ocupar tanto espacio y oler tan bien. Sonreía con una expresión de temor y timidez y daba muestras de intranquilidad. Al fin la dama enlutada se levantó, terminado el asunto que la había llevado allí. En este momento entró ruidosamente un oficial con aire resuelto y moviendo los hombros a cada paso. Echó sobre la mesa su gorra, adornada con una escarapela, y se sentó en un sillón. La dama lujosamente ataviada se apresuró a levantarse apenas le vio, y empezó a saludarle con un ardor extraordinario, y aunque él no le prestó la menor atención, ella no osó volver a sentarse en su presencia. Este personaje era el ayudante del comisario de policía. Ostentaba unos grandes bigotes rojizos que sobresalían horizontalmente por los dos lados de su cara. Sus facciones, extremadamente finas, solo expresaban cierto descaro. Miró a Raskolnikov al soslayo e incluso con una especie de indignación. Su aspecto era por demás miserable, pero su actitud no tenía nada de modesta. Raskolnikov cometió la imprudencia de sostener con tanta osadía aquella mirada que el funcionario se sintió ofendido. «¿Qué haces aquí tú?», exclamó este, asombrado sin duda de que semejante desarrapado no bajara los ojos ante su mirada fulgurante. «He venido porque me han llamado», repuso Raskolnikov. «He recibido una citación. Es ese estudiante al que se reclama el pago de una deuda», se apresuró a decir el secretario, levantando la cabeza de sus papeles. «Aquí está», y presentó un cuaderno a Raskolnikov, señalándole lo que debía leer. «Una deuda. ¿Qué deuda?», pensó Raskolnikov. «El caso es que ya estoy seguro de que no se me llama por aquello». Se estremeció de alegría. De súbito experimentó un alivio inmenso, indecible, un bienestar inefable. «¿Pero a qué hora le han dicho que viniera?», le gritó el ayudante, cuyo mal humor había ido en aumento. «Le han citado a las 9:30, y son ya más de las 11. «No me han entregado la citación hasta hace un cuarto de hora», repuso Raskolnikov en voz no menos alta. Se había apoderado de él una cólera repentina y se entregaba a ella con cierto placer. «Bastante he hecho con venir enfermo y con fiebre». «No grite, no grite». «Yo no grito, estoy hablando como debo. Usted es el que grita. Soy estudiante y no tengo por qué tolerar que se dirijan a mí en ese tono». Esta respuesta irritó de tal modo al oficial que no pudo contestar enseguida, solo sonidos inarticulados salieron de sus contraídos labios.
Después saltó de su asiento. Silencio. Está usted en la comisaría. Aquí no se admiten insolencias. También usted está en la comisaría, replicó Raskolnikov, y, no contento con proferir esos gritos, está fumando, lo que es una falta de respeto hacia todos nosotros. Al pronunciar estas palabras experimentaba un placer indescriptible. El secretario presenciaba la escena con una sonrisa. El fogoso ayudante pareció dudar un momento. «Eso no le incumbe a usted», respondió al fin con afectados gritos. «Lo que ha de hacer es prestar la declaración que se le pide. Enséñele el documento, Alejandro Grigorevich. Se ha presentado una denuncia contra usted. Usted no paga sus deudas. Buen pájaro está hecho». Pero Raskolnikov ya no le escuchaba, se había apoderado ávidamente del papel y trataba, con visible impaciencia, de hallar la clave del enigma. Una y otra vez leyó el documento, sin conseguir entender ni una palabra. ¿Pero qué es esto?, preguntó al secretario. Un efecto comercial cuyo pago se le reclama. Ha de entregar usted el importe de la deuda, más las costas, la multa, etc., o declarar por escrito en qué fecha podrá hacerlo. Al mismo tiempo, habrá de comprometerse a no salir de la capital, y también a no vender ni empeñar nada de lo que posee hasta que haya pagado su deuda. Su acreedor, en cambio, tiene entera libertad para poner en venta los bienes de usted y solicitar la aplicación de la ley. Pero si yo no debo nada a nadie. Ese punto no es de nuestra incumbencia. A nosotros se nos ha remitido un efecto protestado de 115 rublos, firmado por usted hace 9 meses en favor de la señora Zarnichine, viuda de un asesor escolar, efecto que esta señora ha enviado al consejero Techevarov en pago de una cuenta. En vista de ello, nosotros le hemos citado a usted para tomarle declaración. Pero si esa señora es mi patrona. ¿Y eso qué importa? El secretario le miraba con una sonrisa de superioridad e indulgencia como a un novicio que empieza a aprender a costa suya lo que significa ser deudor. Era como si le dijese, ¿qué te ha parecido? Pero ¿qué importaban en aquel momento a Raskolnikov las reclamaciones de su patrona? Valía la pena que se inquietara por semejante asunto, y ni siquiera que le prestara la menor atención. Estaba allí leyendo, escuchando, respondiendo, incluso preguntando, pero todo lo hacía maquinalmente. Todo su ser estaba lleno de la felicidad de sentirse a salvo, de haberse librado del temor que hacía unos instantes lo sobrecogía. Por el momento, había expulsado de su mente el análisis de su situación, todas las preocupaciones y previsiones temerosas. Fue un momento de alegría absoluta, animal. Pero de pronto se desencadenó una tormenta en el despacho. El ayudante del comisario, todavía bajo los efectos de la afrenta que acababa de sufrir y deseoso de resarcirse, empezó de improviso a poner de vuelta y media a la dama del lujoso vestido, la cual, desde que le había visto entrar, no cesaba de mirarle con una sonrisa estúpida. «¿Y tú, bribona?», le gritó a pleno pulmón, después de comprobar que la señora de luto se había marchado ya. «¿Qué ha pasado en tu casa esta noche? Dime, ¿qué ha pasado? Habéis despertado a todos los vecinos con vuestros gritos, vuestras risas y vuestras borracheras. Por lo visto, te has empeñado en ir a la cárcel. Te lo ha advertido lo menos 10 veces. La próxima vez te lo diré de otro modo. No haces caso. Eres una ramera incorregible». Raskolnikov se quedó tan estupefacto al ver tratar de aquel modo a la elegante dama, que se le cayó el papel que tenía en la mano. Sin embargo, no tardó en comprender el porqué de todo aquello, y la cosa le pareció sobremanera divertida. Desde este momento escuchó con interés y haciendo esfuerzos por contener la risa. Su tensión nerviosa era extraordinaria. Bueno, Ilia Petrovich», empezó a decir el secretario, pero enseguida se dio cuenta de que su intervención sería inútil.
Sabía por experiencia que cuando el impetuoso oficial se disparaba, no había medio humano de detenerle. En cuanto a la bella dama, la tempestad que se había desencadenado sobre ella empezó por hacerla temblar, pero, cosa extraña, a medida que las invectivas iban lloviendo sobre su cabeza, su cara iba mostrándose más amable y más encantadora la sonrisa que dirigía al oficial. Multiplicaba las reverencias y esperaba impaciente el momento en que su censor le permitiera hablar. «En mi casa no hay escándalos ni pendencias, señor capitán», se apresuró a decir tan pronto como le fue posible. Hablaba el ruso fácilmente, pero con notorio acento alemán. «Ni el menor escándalo», ella decía, «escándalo. Lo que ocurrió fue que un caballero llegó embriagado a mi casa. Se lo voy a contar todo, señor capitán. La culpa no fue mía. Mi casa es una casa seria, tan seria como yo, señor capitán. Yo no quería escándalos. Él vino como una cuba y pidió 3 botellas, la alemana decía botellas. Después levantó las piernas y empezó a tocar el piano con los pies, cosa que está fuera de lugar en una casa seria como la mía. Y acabó por romper el piano, lo cual no me parece ni medio bien. Así se lo dije, y él cogió la botella y empezó a repartir botellazos a derecha e izquierda. Entonces llamé al portero, y cuando Karl llegó, él se fue hacia Karl y le dio un puñetazo en un ojo. También recibió Enriqueta. En cuanto a mí, me dio 5 bofetadas. En vista de esta forma de conducirse, tan impropia de una casa seria, señor capitán, yo empecé a protestar a gritos, y él abrió la ventana que da al canal y empezó a gruñir como un cerdo. Comprende, señor capitán, se puso a hacer el cerdo en la ventana. Entonces, Karl empezó a tirarle de los faldones del frac para apartarlo de la ventana y... Se lo confieso, señor capitán, se le quedó un faldón en las manos. Entonces empezó a gritar diciendo que man mouse pagarle 15 rublos de indemnización, y yo, señor capitán, le di 5 rublos por 6 rock. Como usted ve, no es un cliente deseable. Le doy mi palabra, señor capitán, de que todo el escándalo lo armó él. Y, además, me amenazó con contar en los periódicos toda la historia de mi vida. Entonces, es escritor. Sí, señor, y un cliente sin escrúpulos que se permite, aun sabiendo que está en una casa digna. Bueno, siéntate. Ya te he dicho 1000 veces. Ilya Petrovich, repitió el secretario con acento significativo. El ayudante del comisario le dirigió una rápida mirada y vio que sacudía ligeramente la cabeza. En fin, mi respetable Luisa Ivanovna, continuó el oficial, he aquí mi última palabra en lo que a ti concierne. Como se produzca un nuevo escándalo en tu digna casa, te haré enchiquerar, como soléis decir los de tu noble clase. ¿Has entendido? De modo que el escritor, el literato, aceptó 5 rublos por su faldón en tu digna casa. Bien por los escritores, dirigió a Raskolnikov una mirada despectiva. Hace 2 días, un señor literato comió en una taberna y pretendió no pagar. Dijo al tabernero que le compensaría hablando de él en su próxima sátira. Y también hace poco, en un barco de recreo, otro escritor insultó groseramente a la respetable familia, madre a hija, de un consejero de Estado. Y a otro lo echaron a puntapiés de una pastelería. Así son todos esos escritores, esos estudiantes, esos charlatanes. En fin, Luisa Ivanovna, ya puedes marcharte. Pero ten cuidado porque no te perderé de vista. ¿Entiendes? Luisa Ivanovna empezó a saludar a derecha e izquierda calurosamente y así, haciendo reverencias, retrocedió hasta la puerta. Allí tropezó con un gallardo oficial, de cara franca y simpática, encuadrada por 2 soberbias patillas, espesas y rubias. Era el comisario en persona, Nikodim Fomich. Al verle, Luisa Ivanovna se apresuró a inclinarse por última vez hasta casi tocar el suelo y salió del despacho con paso corto y saltarín.
Eres el rayo, el trueno, el relámpago, la tromba, el huracán, dijo el comisario dirigiéndose amistosamente a su ayudante. Te han puesto nervioso y tú te has dejado llevar de los nervios. Desde la escalera lo he oído. No es para menos, replicó en tono indiferente Ilia Petrovich llevándose sus papeles a otra mesa con su característico balanceo de hombros. Juzgue usted mismo. Ese señor escritor, mejor dicho, estudiante, es decir, antiguo estudiante, no paga sus deudas, firma pagarés y se niega a dejar la habitación que tiene alquilada. Por todo ello se le denuncia, y he aquí que este señor se molesta porque enciendo un cigarrillo en su presencia. Él, que solo comete villanías. Ahí lo tiene usted, mírelo, mire qué aspecto tan respetable tiene. La pobreza no es un vicio, mi buen amigo, respondió el comisario. Todos sabemos que eres inflamable como la pólvora. Algo en su modo de ser te habrá ofendido y no has podido contenerte. Y usted tampoco, añadió dirigiéndose amablemente a Raskolnikov. Pero usted no le conoce. Es un hombre excelente, créame, aunque explosivo como la pólvora. Sí, una verdadera pólvora, se enciende, se inflama, arde y todo pasa, entonces solo queda un corazón de oro. En el regimiento le llamaban el teniente pólvora. Ah, qué regimiento aquel, exclamó Ilia Petrovich, conmovido por los halagos de su jefe aunque seguía enojado. Raskolnikov experimentó de súbito el deseo de decir a todos algo desagradable. Escúcheme, capitán, dijo con la mayor desenvoltura, dirigiéndose al comisario. Póngase en mi lugar, estoy dispuesto a presentarle mis excusas si en algo le he ofendido, pero hágase cargo, soy un estudiante enfermo y pobre, abrumado por la miseria, así lo dijo, abrumado. Tuve que dejar la universidad porque no podía atender a mis necesidades. Pero he de recibir dinero, me lo enviarán mi madre y mi hermana que residen en el distrito de... Entonces pagaré. Mi patrona es una buena mujer, pero está tan indignada al ver que he perdido los alumnos que tenía y que no le pago desde hace 4 meses que ni siquiera me da mi ración de comida. En cuanto a su reclamación, no la comprendo. Me exige que le pague enseguida. ¿Acaso puedo hacerlo? Juzguen ustedes mismos. Todo eso no nos incumbe, volvió a decir el secretario. Permítame, estoy completamente de acuerdo con usted, pero permítame que les dé ciertas explicaciones. Raskolnikov seguía dirigiéndose al comisario y no al secretario. También procuraba atraerse la atención de Ilia Petrovich, que, afectando una actitud desdeñosa, pretendía demostrarle que no le escuchaba, sino que estaba absorto en el examen de sus papeles. Permítame explicarle que hace 3 años, desde que llegué de mi provincia, soy huésped de esa señora, y que al principio, no tengo por qué ocultarlo, al principio le prometí casarme con su hija. Fue una promesa simplemente verbal. Yo no estaba enamorado, pero la muchacha no me disgustaba. Yo era entonces demasiado joven. Mi patrona me abrió un amplio crédito y empecé a llevar una vida. No tenía la cabeza bien sentada. Nadie le ha dicho que refiera esos detalles íntimos, señor, le interrumpió secamente Ilia Petrovich con una satisfacción mal disimulada. Además, no tenemos tiempo para escucharlos. Para Raskolnikov fue muy difícil seguir hablando, pero lo hizo fogosamente. Permítame explicar, solo a grandes rasgos, cómo ha ocurrido todo esto, aunque esté de acuerdo con usted en que mis palabras son inútiles. Hace 1 año murió del tifus la muchacha y yo seguí hospedándome en casa de la señora Zarnichine, y cuando mi patrona se trasladó a la casa donde ahora habita, me dijo amistosamente que tenía entera confianza en mí, pero que desearía que le firmase un pagaré de 115 rublos, cantidad que, según mis cálculos, le debía. Permítame, ella me aseguró que, una vez en posesión del documento, seguiría concediéndome un crédito ilimitado y que jamás, repito sus palabras, pondría el pagaré en circulación.
Y ahora que no tengo lecciones ni dinero para comer, me exige que le pague. Es inexplicable. Esos detalles patéticos no nos interesan, señor, dijo Ilia Petrovich con ruda franqueza. Usted ha de limitarse a prestar la declaración y a firmar el compromiso escrito que se le exige. La historia de sus amores y todas esas tragedias y lugares comunes no nos conciernen en absoluto. No hay que ser tan duro, murmuró el comisario, yendo a sentarse en su mesa y empezando a firmar papeles. Parecía un poco avergonzado. Escriba usted, dijo el secretario a Raskolnikov. ¿Qué he de escribir?, preguntó ásperamente el denunciado. Lo que yo le dicte. Raskolnikov creyó advertir que el joven secretario se mostraba más desdeñoso con él después de su confesión, pero, cosa extraña, a Ilia no le importaban lo más mínimo los juicios ajenos sobre su persona. Este cambio de actitud se había producido en Raskolnikov súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos. Si hubiese reflexionado, aunque solo hubiera sido un minuto, se habría asombrado, sin duda, de haber podido hablar como lo había hecho con aquellos funcionarios, a los que incluso obligó a escuchar sus confidencias. ¿A qué se debería su nuevo y repentino estado de ánimo? Si en aquel momento apareciese la habitación llena no de empleados de la policía, sino de sus amigos más íntimos, no habría sabido qué decirles, no habría encontrado una sola palabra sincera y amistosa en el gran vacío que se había hecho en su alma. Le había invadido una lúgubre impresión de infinito y terrible aislamiento. No era el bochorno de haberse entregado a tan efusivas confidencias ante Ilia Petrovich, ni la actitud jactanciosa y triunfante del oficial, lo que había producido semejante revolución en su ánimo. ¿Qué le importaba ya su bajeza? ¿Qué le importaban las arrogancias, los oficiales, las alemanas, las diligencias, las comisarías? Aunque le hubiesen condenado a morir en la hoguera, no se habría inmutado. Es más, apenas habría escuchado la sentencia. Algo nuevo, jamás sentido y que no habría sabido definir, se había producido en su interior. Comprendía, sentía con todo su ser que ya no podría conversar sinceramente con nadie, hacer confidencia alguna, no solo a los empleados de la comisaría, sino ni siquiera a sus parientes más próximos, a su madre, a su hermana. Nunca había experimentado una sensación tan extraña ni tan cruel, y el hecho de que él se diera cuenta de que no se trataba de un sentimiento razonado, sino de una sensación, la más espantosa y torturante que había tenido en su vida, aumentaba su tormento. El secretario de la comisaría empezó a dictarle la fórmula de declaración utilizada en tales casos. No siéndome posible pagar ahora, prometo saldar mi deuda en tal fecha. Igualmente, me comprometo a no salir de la capital, a no vender mis bienes, a no regalarlos. ¿Qué le pasa que apenas puede escribir? La pluma se le cae de las manos, dijo el secretario, observando a Raskolnikov. Atentamente. ¿Está usted enfermo? Sí, me ha dado un mareo. Continúe. Ya está, puede firmar. El secretario tomó la hoja de manos de Raskolnikov y se volvió hacia los que esperaban. Raskolnikov entregó la pluma, pero, en vez de levantarse, apoyó los codos en la mesa y hundió la cabeza entre las manos. Tenía la sensación de que le estaban barrenando el cerebro. De súbito le acometió un pensamiento incomprensible: levantarse, acercarse al comisario y referirle con todo detalle el episodio de la vieja, luego llevárselo a su habitación y mostrarle las joyas escondidas detrás del papel de la pared. Tan fuerte fue este impulso que se levantó dispuesto a llevar a cabo el propósito, pero de pronto se dijo: no será mejor que lo piense un poco, aunque sea un minuto. No, lo mejor es no pensarlo y quitarse de encima cuanto antes esta carga. Pero se detuvo en seco y quedó clavado en el sitio. El comisario hablaba acaloradamente con Ilia Petrovich. Raskolnikov le oyó decir: es absurdo. Habrá que ponerlos en libertad a los dos. Todo contradice semejante acusación.
Si hubiesen cometido el crimen, ¿con qué fin habrían ido a buscar al portero? ¿Para delatarse a sí mismos? ¿Para desorientar? No, es un ardid demasiado peligroso. Además, a Pestriakov, el estudiante, le vieron los dos porteros y una tendera ante la puerta en el momento en que llegó. Iba acompañado de 3 amigos que le dejaron, pero en cuya presencia preguntó al portero en qué piso vivía la vieja. Habría hecho esta pregunta si hubiera ido a la casa con el propósito que se le atribuye. En cuanto a Koch, estuvo media hora en la orfebrería de la planta baja antes de subir a casa de la vieja. Eran exactamente las 8 menos cuarto cuando subió. Reflexionemos. Permítame, ¿qué explicación puede darse a la contradicción en que han incurrido? Afirman que llamaron, que la puerta estaba cerrada. Sin embargo, 3 minutos después, cuando vuelven a subir con el portero, la puerta está abierta. Esa es la cuestión principal. No cabe duda de que el asesino estaba en el piso y había echado el cerrojo. Seguro que lo habrían atrapado si Koch no hubiese cometido la tontería de abandonar la guardia para bajar en busca de su amigo. El asesino aprovechó ese momento para deslizarse por la escalera y escapar ante sus mismas narices. Koch está aterrado, no cesa de santiguarse y decir que si se hubiese quedado junto a la puerta del piso, el asesino se habría arrojado sobre él y le habría abierto la cabeza de un hachazo. Va a hacer cantar un Te Deum. Y nadie ha visto al asesino. ¿Cómo quiere usted que lo vieran?, dijo el secretario, que desde su puesto estaba atento a la conversación. Esa casa es un arca de Noé. La cosa no puede estar más clara, dijo el comisario, en un tono de convicción. Por el contrario, está oscurísima, replicó Ilia Petrovich. Raskolnikov cogió su sombrero y se dirigió a la puerta. Pero no llegó a ella. Cuando volvió en sí, se vio sentado en una silla. Alguien le sostenía por el lado derecho. A su izquierda, otro hombre le presentaba un vaso amarillento lleno de un líquido del mismo color. El comisario, Nikodim Fomich, de pie ante él, le miraba fijamente. Raskolnikov se levantó. ¿Qué le ha pasado? ¿Está enfermo?, le preguntó el comisario secamente. Apenas podía sostener la pluma hace un momento cuando escribía su declaración, observó el secretario, volviendo a sentarse y empezando de nuevo a hojear papeles. «¿Hace mucho tiempo que está usted enfermo?», gritó Ilia Petrovich desde su mesa, donde también estaba hojeando papeles. Se había acercado como todos los demás a Raskolnikov y le había examinado durante su desvanecimiento. Cuando vio que volvía en sí, se apresuró a regresar a su puesto. «Desde anteayer», balbuceó Raskolnikov. «¿Salió usted ayer?» «Sí». «¿Aún estando enfermo?» «Sí». «¿A qué hora?» «De 7 a 8. Permítame que le pregunte dónde estuvo». «En la calle». He aquí una contestación clara y breve. Raskolnikov había dado estas respuestas con voz dura y entrecortada. Estaba pálido como un lienzo. Sus grandes ojos, negros y ardientes, no se abatían ante la mirada de Ilia Petrovich. «Apenas puede tenerse en pie, y tú todavía», empezó a decir el comisario. «No se preocupe», repuso Ilia Petrovich con acento enigmático. Nikodim Fomich iba a decir algo más, pero su mirada se encontró casualmente con la del secretario, que estaba fija en él, y esto fue suficiente para que se callara. Se hizo un silencio general, repentino y extraño. «Ya no le necesitamos», dijo al fin Ilia Petrovich. «Puede usted marcharse». Raskolnikov se fue. Apenas hubo salido, la conversación se reanudó entre los policías con gran vivacidad. La voz del comisario se oía más que las de sus compañeros. Parecía hacer preguntas. Ya en la calle, Raskolnikov recobró por completo la calma. «Sin duda, van a hacer un registro, y enseguida», se decía mientras se encaminaba a su alojamiento. «Los muy canallas. Sospechan de mí.
y el terror que le dominaba poco antes volvió a apoderarse de él enteramente. ¿Y si el registro se ha efectuado ya? También podría ser que me encontrase con la policía en casa. Pero en su habitación todo estaba en orden y no había nadie. Nastasia no había tocado nada. Señor, ¿cómo habré podido dejar las joyas ahí? Corrió al rincón, introdujo la mano detrás del papel, retiró todos los objetos y fue echándolos en sus bolsillos. En total eran 8 piezas, 2 cajitas que contenían pendientes o algo parecido, no se detuvo a mirarlo, 4 pequeños estuches de tafilete, una cadena de reloj envuelta en un trozo de papel de periódico y otro envoltorio igual que, al parecer, contenía una condecoración. Raskolnikov repartió todo esto por sus bolsillos procurando que no abultara demasiado, cogió también la bolsita y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par. Avanzaba con paso rápido y firme. Estaba rendido, pero conservaba la lucidez mental. Temía que la policía estuviera ya tomando medidas contra él, que al cabo de media hora, o tal vez solo de un cuarto, hubiera decidido seguirle. Por lo tanto, había que apresurarse a hacer desaparecer aquellos objetos reveladores. No debía cejar en este propósito mientras le quedara el menor residuo de fuerzas y de sangre fría. ¿A dónde ir? Este punto estaba ya resuelto. Arrojaré las cosas al canal y el agua se las tragará, de modo que no quedará ni rastro de este asunto. Así lo había decidido la noche anterior, en medio de su delirio, e incluso había intentado varias veces levantarse para llevar a cabo cuanto antes la idea. Sin embargo, la ejecución de este plan presentaba grandes dificultades. Durante más de media hora se limitó a errar por el malecón del canal, inspeccionando todas las escaleras que conducían al agua. En ninguna podía llevar a la práctica su propósito. Aquí había un lavadero lleno de lavanderas, allí varias barcas amarradas a la orilla. Además, el malecón estaba repleto de transeúntes. Se le podía ver desde todas partes, y a quien lo viera le extrañaría que un hombre bajara las escaleras expresamente para echar una cosa al agua. Por añadidura, los estuches podían quedar flotando, y entonces todo el mundo los vería. Lo peor era que las personas con que se cruzaba le miraban de un modo singular, como si él fuera lo único que les interesara. ¿Por qué me mirarán así?, se decía. ¿O todo será obra de mi imaginación? Al fin pensó que acaso sería preferible que se dirigiera al Neva. En sus malecones había menos gente. Allí llamaría menos la atención, le sería más fácil tirar las joyas y, detalle importantísimo, estaría más lejos de su barrio. De pronto se preguntó, asombrado, por qué habría estado errando durante media hora ansiosamente por lugares peligrosos cuando se le ofrecía una solución tan clara. Había perdido media hora entera tratando de poner en práctica un plan insensato forjado en un momento de desvarío. Cada vez era más propenso a distraerse, su memoria vacilaba, y él se daba cuenta de ello. Había que apresurarse. Se dirigió al Neva por la avenida V, pero por el camino tuvo otra idea. ¿Por qué ir al Neva? ¿Por qué arrojar los objetos al agua? ¿No era preferible ir a cualquier lugar lejano, a las islas, por ejemplo, buscar un sitio solitario en el interior de un bosque y enterrar las cosas al pie de un árbol, anotando cuidadosamente el lugar donde se hallaba el escondite? Aunque sabía que en aquel momento era incapaz de razonar lógicamente, la idea le pareció sumamente práctica. Pero estaba escrito que no había de llegar a las islas. Al desembocar en la plaza que hay al final de la avenida V, vio a su izquierda la entrada de un gran patio protegido por altos muros. A la derecha había una pared que parecía no haber estado pintada nunca y que pertenecía a una casa de altura considerable. A la izquierda, paralela a esta pared, corría una valla de madera que penetraba derechamente unos 20 pasos en el patio y luego se desviaba hacia la izquierda. Esta empalizada limitaba un terreno desierto y,
cubierto de materiales. Al fondo del patio había un cobertizo cuyo techo rebasaba la altura de la valla. Este cobertizo debía de ser un taller de carpintería, de guarnicionería o algo similar. Todo el suelo del patio estaba cubierto de un negro polvillo de carbón. He aquí un buen sitio para tirar las joyas, pensó. Después se va uno, y asunto concluido. Advirtiendo que no había nadie, penetró en el patio. Cerca de la puerta, ante la empalizada, había uno de esos canalillos que suelen verse en los edificios donde hay talleres. En la valla, sobre el canal, alguien había escrito con tiza y con las faltas de rigor: prohibido hacer aguas menores. Desde luego, Raskolnikov no pensaba llamar la atención deteniéndose allí. Pensó, podría tirarlo todo aquí, en cualquier parte, y marcharme. Miró nuevamente en todas direcciones y se llevó la mano al bolsillo. Pero en ese momento vio cerca del muro exterior, entre la puerta y el pequeño canal, una enorme piedra sin labrar que debía de pesar 30 kilos largos. Del otro lado del muro, de la calle, llegaba el rumor de la gente, siempre abundante en aquel lugar. Desde fuera nadie podía verle, a menos que se asomara al patio. Sin embargo, esto podía suceder, por lo tanto, había que obrar rápidamente. Se inclinó sobre la piedra, la cogió con ambas manos por la parte de arriba, reunió todas sus fuerzas y consiguió darle la vuelta. En el suelo apareció una cavidad. Raskolnikov vació en ella todo lo que llevaba en los bolsillos. La bolsita fue lo último que depositó. Solo el fondo de la cavidad quedó ocupado. Volvió a rodar la piedra y ésta quedó en el sitio donde antes estaba. Ahora sobresalía un poco más, pero Raskolnikov arrastró hasta ella un poco de tierra con el pie y todo quedó como si no se hubiera tocado. Salió y se dirigió a la plaza. De nuevo una alegría inmensa, casi insoportable, se apoderó momentáneamente de él. No había quedado ni rastro. ¿Quién podrá pensar en esa piedra? ¿A quién se le ocurrirá buscar debajo? Seguramente está ahí desde que construyeron la casa, y Dios sabe el tiempo que permanecerá en ese sitio todavía. Además, aunque se encontraran las joyas, ¿quién pensaría en mí? Todo ha terminado. Ha desaparecido hasta la última prueba. Se echó a reír. Sí, más tarde recordó que se echó a reír con una risita nerviosa, muda, persistente. Aún se reía cuando atravesó la plaza. Pero su hilaridad cesó repentinamente cuando llegó al bulevar donde días atrás había encontrado a la jovencita embriagada. Otros pensamientos acudieron a su mente. Le aterraba la idea de pasar ante el banco donde se había sentado a reflexionar cuando se marchó la muchacha. El mismo temor le infundía un posible nuevo encuentro con el gendarme bigotudo al que había entregado 20 kopecks. El demonio se lo lleve. Siguió su camino, lanzando en todas direcciones miradas coléricas y distraídas. Todos sus pensamientos giraban en torno a un solo punto, cuya importancia reconocía. Se daba perfecta cuenta de que por primera vez desde hacía 2 meses se enfrentaba a solas y abiertamente con el asunto. Que se vaya todo al demonio, se dijo de pronto, en un arrebato de cólera. El vino está escanciado y hay que beberlo. El demonio se lleve a la vieja y a la nueva vida. Qué estúpido es todo esto, señor. Cuántas mentiras he dicho hoy. Y cuántas bajezas he cometido. En qué miserables vulgaridades he incurrido para atraerme la benevolencia del detestable Ilia Petrovich. Pero va, ¿qué importa? Me río de toda esa gente y de las torpezas que yo haya podido cometer. No es esto lo que debo pensar ahora. De súbito se detuvo, acababa de planteársele un nuevo problema, tan inesperado como sencillo, que le dejó atónito. Sí, como crees, has procedido en todo este asunto como un hombre inteligente y no como un insensato. Si perseguías una finalidad claramente determinada, ¿cómo se explica que no hayas dirigido ni siquiera una ojeada al interior de la bolsita, que no te hayas preocupado de
Averiguar lo que ha producido ese acto por el que has tenido que afrontar toda suerte de peligros y horrores. Hace un momento estabas dispuesto a arrojar al agua esa bolsa, esas joyas que ni siquiera has mirado. ¿Qué explicación puedes dar a esto? Todas estas preguntas tenían un sólido fundamento. Lo sabía desde antes de hacérselas. La noche en que había resuelto tirarlo todo al agua había tomado esta decisión sin vacilar, como si hubiese sido imposible obrar de otro modo. Sí, sabía todas estas cosas y recordaba hasta los menores detalles. Sabía que todo había de ocurrir como estaba ocurriendo, lo sabía desde el momento mismo en que había sacado los estuches del arca sobre la cual estaba inclinado. Sí, lo sabía perfectamente. La causa de todo es que estoy muy enfermo, se dijo al fin sombríamente. Me torturo y me hiero a mí mismo. Soy incapaz de dirigir mis actos. Ayer, anteayer y todos estos días no he hecho más que martirizarme. Cuando esté curado, ya no me atormentaré. Pero ¿y si no me curo nunca? Señor, qué harto estoy de toda esta historia. Mientras así reflexionaba, proseguía su camino. Anhelaba librarse de estas preocupaciones, pero no sabía cómo podría conseguirlo. Una sensación nueva se apoderó de él con fuerza irresistible, y su intensidad aumentaba por momentos. Era un desagrado casi físico, un desagrado pertinaz, rencoroso, por todo lo que encontraba en su camino, por todas las cosas y todas las personas que lo rodeaban. Le repugnaban los transeúntes, sus caras, su modo de andar, sus menores movimientos. Sentía deseos de escupirles a la cara, estaba dispuesto a morder a cualquiera que le hablase. Al llegar al malecón del pequeño Neva, en Vasilievski Ostrov, se detuvo en seco cerca del puente. May vive en esa casa, pensó. ¿Pero qué significa esto? Mis pies me han traído maquinalmente a la vivienda de Rasumikine. Lo mismo me ocurrió el otro día. Esto es verdaderamente chocante. He venido expresamente o estoy agua por obra del azar. Pero esto poco importa. El caso es que dije que vendría a casa de Rasumikine al día siguiente. Pues bien, ya he venido. ¿Acaso tiene algo de particular que le haga una visita? Subió al quinto piso. En él habitaba Rasumikine. Se hallaba escribiendo en su habitación. Él mismo fue a abrir. No se habían visto desde hacía 4 meses. Llevaba una bata vieja, casi hecha jirones. Sus pies solo estaban protegidos por unas pantuflas. Tenía revuelto el cabello. No se había afeitado ni lavado. Se mostró asombrado al ver a Raskolnikov. ¿De dónde sales?, exclamó mirando a su amigo de pies a cabeza. Después lanzó un silbido. Tan mal te van las cosas. Evidentemente, hermano, nos aventajas a todos en elegancia, añadió, observando los andrajos de su camarada. Siéntate, pareces cansado. Y cuando Raskolnikov se dejó caer en el diván turco, tapizado de una tela vieja y rozada, un diván, entre paréntesis, peor que el suyo, Rasumikine advirtió que su amigo parecía no encontrarse bien. Tú estás enfermo, muy enfermo. ¿Te has dado cuenta? Intentó tomarle el pulso, pero Raskolnikov retiró la mano. «Va, ¿para qué?», dijo, «he venido porque me he quedado sin lecciones, y yo quisiera». «No, no me hacen falta para nada las lecciones». Rasumikine le observaba atentamente. «¿Sabes una cosa, amigo? Estás delirando». «Nada de eso, yo no deliro», replicó Raskolnikov levantándose. Al subir a casa de Rasumikine no había tenido en cuenta que iba a verse frente a frente con su amigo, y una entrevista con quienquiera que fuese, le parecía en aquellos momentos lo más odioso del mundo. Apenas hubo franqueado la puerta del piso, sintió una cólera ciega contra Rasumikine. «Adiós», exclamó dirigiéndose a la puerta. «Espera, hombre, espera. Estás loco. Déjame», dijo Raskolnikov retirando bruscamente la mano que su amigo le había cogido. Fin.
Gracias por ver, Wolfie el Curioso, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.